Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje de sexto grado. Les saluda la profesora Martina de Chávez. Con la unidad número 3, que se llama La magia de narrar, el contenido a desarrollar es el mito, definición y características. Esta clase la iniciaré dando la definición de mito. Mito es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen imaginado de creación del universo, del ser humano, de la naturaleza o de cualquier cosa, fenómeno o hecho, que para ello no tiene explicación lógica. Ejemplo de mito. Acá se desarrollará la estructura del mito Narciso. Inicio del mito. Narciso era el hijo de un dios del río y una ninfa, y se creía que era el hombre más guapo del mundo. Era tan hermoso ver que las mujeres se desmayaban cuando lo vieron por primera vez. Entonces, a menudo se perdían en las conversaciones cuando hablaban con él, por lo que Narciso veía a la mayoría de las mujeres como aburridas. A menudo pensaba que nunca encontraría a nadie tan interesante como él. Luego el nudo. Un día se perdió en el bosque cuando se encontró con una hermosa ninfa. Trató de pedirle que saliera del bosque, pero solo repetía las últimas palabras que había dicho. Finalmente llegó a creer que ella se burlaba de él, así que se alejó de ella con enojo. La ninfa era Hecho, quien había sido maldecida por Hera, para no poder hacer otra cosa que repetir los finales de las frases de otras personas, a cambio de proteger los asuntos de Zeus con otras ninfas de madera. Hecho estaba tan destrozada que Afrodita decidió vengarse de Narciso. Ella declaró que él se enamoraría de alguien que nunca podría tener y pasar la eternidad flechada por esa persona que era inalcanzable. Desenlace. Narciso finalmente llegó a un pequeño charco de agua y se inclinó para beber, pero en el agua vio el reflejo de una hermosa persona. Trató de alcanzar la piscina para agarrarla, pero la imagen desaparecía. Oyó su voz resonando con sus propios pensamientos mientras gimió en desesperación por el amor que sentía por la persona en el agua. Se arraigó tanto en el suelo, junto al agua, que sus pies finalmente se plantaron en el suelo y se convirtió en el arbusto de narcisos. Las flores de narcisos eran las mismas flores que Perséfone estaba escogiendo cuando fue secuestrada por Hades. Análisis del texto mito, del mito Narciso. 1. Personaje principal Narciso. 2. Lo sobrenatural que presenta el mito es hijo de dioses y ninfas, maldiciones sobre Hecho, maldición sobre Narciso, quien se convirtió en un arbusto de narciso. 3. Final del texto. Narciso llega a un pequeño charco y se inclinó para beber agua y vio su imagen reflejada y se enamoró de esa persona, o sea, de su propia persona, que no quiso irse de allí, que sus pies se plantaron en el suelo y se convirtió en un arbusto de narcisos. 4. Opinión sobre el texto. Que este texto es una narración llamada mito, que son relatos con sentido oculto, tienen una explicación o simbología muy profunda para una cultura
puesto que explican el origen, la existencia y el desarrollo de una civilización. 5. ¿Qué seres sobrenaturales hay en el mito de Narciso? Diosas, dioses, ninfas, etc. 6. ¿Cuál es el origen que se narra en el mito Narciso? El origen del árbol de narcisos. 7. Explicación por qué la ninfa Hecho no podía hablar. Porque había sido maldecida por Hera, para que solo repitiera los finales de las frases de otras personas a cambio de proteger los asuntos del dios Zeus. 8. Para responder la actividad 3 de la guía, ir al inicio de la clase, donde se da el inicio del mito, el nudo o desarrollo y el desenlace o final. Ejemplos de nombres de mitos tenemos: el mito chino de la creación, mito del origen del mundo según los pipiles, mito sobre el origen de la luna y el sol, la cosmogonía de Nahuatl. Las características del mito son: 1. Intervienen seres sobrenaturales. 2. Se transmiten de generación en generación de forma oral. 3. Relatan la manera de vivir y comportarse de un pueblo. 4. Refleja una necesidad de explicar lo que la ciencia no puede. 5. Ofrecen explicación del origen de las cosas y los fenómenos. Hasta acá ha llegado la clase de lenguaje. Espero que hayan puesto atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por la atención.